estudiando la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 13, empezamos. Comenzamos el 13, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 13. Vamos a meditar hoy en los dos primeros versículos de este capítulo 13. Por eso quiero que presten todos mucha atención. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios así: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Dice el versículo 2: He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Aquí la palabra de Dios. Estamos estudiando esta epístola de segunda de Corintios, ya vamos por el capítulo 13. ¿Se recuerdan alguno que me puede recordar que vimos la semana pasada? ¿De qué estuvimos hablando? ¿No? ¿Se recuerdan? ¿Qué estuvimos meditando? Estamos hablando del pecado, ¿verdad? Que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, que el pecado tiene consecuencias. ¿A Dios le agrada el pecado? No. ¿Verdad que no? Dice la palabra de Dios esto. Pablo comienza el capítulo 13 de este segunda de Corintios de la misma manera que comenzó y que siguió recalcando en versículos anteriores. Creo personalmente que ninguna otra congregación fundada por Pablo recibió más atención, más consejo, más visitas del apóstol que la iglesia de Corinto. Pablo permaneció con los corintios, ustedes saben que 1 año y medio, en Hechos 18:11 nos habla de que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, es decir, se quedó allí. Mientras vivió en Éfeso también les escribió por 3 años, por lo menos 3 cartas, otra vez a los corintios. Posteriormente escribió una desde Macedonia. Se embarcó de Éfeso a Corinto para llevar a cabo su segunda y dolorosa visita a ellos. 2 Corintios 2:1 nos habla de estas cosas. 3 miembros de la iglesia lo fueron a visitar cuando estaba allí en Éfeso también. Y en cierto modo, versículos como estos, de esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos, todo esto lo que nos habla de que Pablo, en cierto modo, significó mucho la iglesia de Corinto para él, y la problemática que había ahí en esa iglesia. Si meditamos en el primer versículo, en la primera frase, que esta es la tercera vez que voy a vosotros, Pablo pone claro que en las 2 visitas anteriores, una para establecer la iglesia y otra fue un poco dolorosa, esa frase nos habla de que él no se ha olvidado de la iglesia de Corinto, de que estaba interesado por ello y por sus problemas, por las dificultades que estaban pasando. También nos habla de eso. Por tercera vez, esta es la tercera vez que voy a vosotros, es decir, la insistencia de Pablo, por tercera vez, es que Pablo quiere dejar las cosas resueltas, no quiere dejar cabos sueltos, sino que ellos puedan resolver sus problemas. Él quiere que estos conflictos que había en la iglesia de Corinto con algunos hermanos, conflictos graves, él quería resolverlos. Él no quería pasarlos por alto. Pablo está anunciando que por tercera vez quería ir a ellos para que ellos cambiaran de parecer, de su manera de hacer las cosas. Esta insistencia, este interés, esta preocupación por Pablo hacia los hermanos en Corintios nos puede enseñar muchísimas cosas, y cosas que debemos meditar nosotros. Que él se interesó, que él se preocupó, él insistió para que los corintios no siguieran de esa manera, sino que cambiaran de actitud. ¿Y qué nos habla a nosotros estas cosas? Algo muy sencillo y una pregunta. Así como Pablo se interesó por los hermanos en Corinto, ¿te interesas tú por los hermanos hoy en la iglesia local, en la iglesia berea? ¿Verdad que sí? ¿No? Estela sí, porque Estela dijo: ¿nos interesamos realmente por los problemas de los demás? Así como se interesó Pablo por los problemas de los corintios, que decía otra vez, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Se interesó. ¿Te interesa por la situación
por el problema del hermano, sea cual fuere? Hay que ser sincero. Por la situación que a lo mejor un hermano puede estar pasando, ¿te está interesando? Así como Pablo se interesó por los corintios. Insistiendo, persistiendo, preocupándose por ello. Realmente nosotros como cristianos le damos una mano a la persona que la está pasando mal, que está teniendo problemas, a lo mejor con un área en su vida, o no, o le damos una palmadita y decimos, bueno, que Dios te bendiga y ya hablaré por ti. Es bueno que nosotros meditemos en estas cosas. Pablo no desmayó con los hermanos en Corinto. Él no desmayó, así como debemos hacer nosotros. No debemos desmayar en ayudar a los demás. Él estaba dispuesto a seguir animándolos, a seguir consolándolos, a seguir corrigiendo también lo deficiente, a disciplinar si era necesario, que de eso hablaremos en esta noche, y a tomar decisiones radicales. Porque evidentemente en los capítulos anteriores pudimos ver y en versículos anteriores que él no iba a consentir el pecado. ¿Dios consiente el pecado? ¿Se alegra Dios por el pecado? No. ¿Pablo estaba contento con el pecado? No, ¿verdad? Decía, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo confesó que en sus primeras visitas, como decía antes, él había sido un poco indulgente, pero agregó que esta vez que los iba a visitar, cambiaría de actitud, cambiaría de parecer. Se volvería severo, aplicando, si era necesario, la autoridad de apóstol. El versículo que acabamos de leer, la segunda parte, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, nos habla de Pablo. Ustedes saben que constantemente le estaba advirtiendo, le estaba animando a que dejaran su camino de pecado, y cita la ley mosaica que Cristo citó también en Mateo 18:16, aplicándolo a la disciplina de la iglesia. Si quiere vamos a la palabra de Dios en Mateo 18, del 15 al 17. Podemos buscar Deuteronomio 19:15, pero eso lo veremos un poco más adelante. Pablo les había ya advertido acerca de las consecuencias que tenía el pecado, y en esta ocasión, en esta nueva carta, le volví a decir, y comenzando el primer versículo del capítulo 13, le vuelve a decir lo mismo, aplicando también este Deuteronomio 19:15 para los hermanos descarriados. Pablo promete disciplina para cada uno de ellos, para cada uno de aquellos que no se arrepientan. ¿Lo tienen? Mateo 18, del 15 al 17. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Hay un orden, y yo quiero que poco a poco, a pesar de que ya nosotros vimos este tema en otras ocasiones, hoy quiero dar pinceladas para que lo recordemos y que no se nos olvide. Mateo 18, del 15 al 17. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ponlo en el Facebook y que todos se enteren, ¿no? En el Instagram, en el WhatsApp, en el grupo de oración que tenemos, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, hay un orden. ¿Qué hay que hacer? Ve y reprende. Es decir, que si Rafael, por ejemplo, peca contra mí, que yo le digo, Rafael, te reprende, ¿no? ¿Qué quiere decir esa palabra, te reprende? Ve y reprende, estando tú y él solo. Hay un orden. ¿Qué quiere decir repréndele? ¿Qué creen ustedes? Como llamarle la atención. Llamarle la atención. ¿Qué otra cosa? Aclarar las cosas. Aclarar las cosas. Tú y él a solas. ¿Cómo? Tú y él Tú y él a solas, sí señor. Pero ¿qué quiere decir esa de repréndele? ¿Te reprendo? Comunicar, llamar la atención. Llamarle la atención, poner de manifiesto. En el original dice mostrar la falta, convencer, redarguir. Es decir, hay un orden para este tema, para la disciplina. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, no delante de todos. Tú y él solo, porque hay un orden. ¿Y qué dice? Y si te oyere, ha ganado a tu hermano. Si te oyere quiere decir si te escucha, si realmente acepta el error o lo que ha hecho, ha ganado a tu hermano. De hecho, Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos,
Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. De hecho, en el versículo 16, más adelante, ese es el primer paso. El segundo paso que dice, esto es, si todo va bien. Si el hermano reconoce su error, pide perdón, cambia de dirección, se arrepiente. Pero ¿qué pasa si no nos oye? Ahí sí lo ponemos en el Face, ¿no? ¿Qué dice ahí el versículo 16? Mas si no te oyeres, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto mismo es lo que estaba diciendo Pablo. Dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Mas si no te oyeres, aún contigo, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Por qué debemos hacer eso? Si no me oye a mí solo, ¿qué llamo? ¿A los murmuradores de la iglesia? No, aquí no hay murmuradores. ¿A las personas que tienen mal testimonio? No. ¿Qué debo tomar? ¿2 personas carnales, que para que le metamos leña? ¿O a 2 personas espirituales? Espirituales, ¿verdad? Que tengan buen testimonio. Y para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, si nosotros tenemos un problema con Shirley, por ejemplo, y si ella no escucha, no, mira, Shirley, pero mira, que me hiciste esto, o estás haciendo esto con tal persona. Si ella no me oye, ¿qué debo hacer? Buscar hermanos espirituales para nosotros, a lo mejor, por boca de 2 o 3, a lo mejor puede entender, puede ver desde otro punto de vista las cosas o el problema y pueda ser llevada a arrepentimiento. Pero, ¿y si aún? Porque ese es el tercer caso, ese es el segundo caso. Y si el tercer caso dice el versículo 17, ¿qué dice ahí? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Porque a lo mejor está dañando la obra de Dios. Primero vamos a él solos. El segundo paso, ¿qué era? Vamos, 2 o 3 testigos. Si no, lo manifestamos a la iglesia. Pero la cuarta vía, si no oye a la iglesia y no presta atención y sigue en su camino, en su derrotero, en su pecado, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Si no lo oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Se la marca, se hace un lado. Tenlo por gentil como no creyente. Cuatro pasos establecidos por la palabra de Dios para amonestar, para corregir. Pablo estaba recordando a los hermanos esto, que él quería que ellos se arrepintieran, que ellos no siguieran en esos caminos, pero prefería de momento que la gente primero se arrepintiera y que enmendara sus caminos, que él ir y aplicar estas medidas de corrección. Pero si era necesario, lo iba a hacer, porque para esto, por eso él cita estos pasajes. De hecho, vamos a Deuteronomio capítulo 19-15. Para que la gente lo entendiera, él cita la ley de Moisés. Todo asunto debe ser resuelto por boca de 2 o 3 testigos, se decidirá todo asunto. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, haciendo referencia también a este pasaje. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Alguien que se ponga en pie y lo lea. No tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, ni en relación con cualquier ofensa cometida. Solo con el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Saben? En los tiempos bíblicos, cada vez que el tribunal traía un acusado a juicio, se rechazaba con la evidencia insuficiente. Es decir, todo testigo que trajera solo, o sea, una persona que trajera solo un testigo se rechazaba para proteger evidentemente al inocente, para que se hiciera un juicio justo. Para proteger, todo juez civil o religioso solicitaba más de un testigo para presentar pruebas indisputables del mal cometido. Es decir, se traían 2 o 3 testigos para que realmente se juzgara de manera justa.
Y Pablo cita este Deuteronomio 19:15 o digamos que Mateo 18 al 16, porque quiere seguir haciendo énfasis en lo mismo. No quiere emitir juicios falsos, sino un juicio justo. Repite constantemente las advertencias: por favor cambie, por favor, si no voy a tener que hacer esto, voy a tener que llamar a 2 o 3 testigos y se resolverá todo asunto. Pablo anunció por lo menos 3 veces estas cosas. No solo señalaba estos pasajes, sino que también podemos aprender que él tenía en cuenta la palabra en su ministerio. No hablaba de su propio corazón, sino que siempre tenía en cuenta la palabra de Dios. Por medio de sus cartas, de sus visitas, Pablo reprendió a aquellos corintios que todavía estaban siendo necios, testarudos. Varias veces advirtió que iría con ellos ya no de una manera tan blanda como lo había hecho antes, y que iba a corregir esos pecados por un lado de inmoralidad sexual que vimos en los versículos 20 y 21. En el 20 la contienda, las envidias, la maledicencia, y el 21 la fornicación, la lascivia, la inmundicia. Él quería corregir todas estas cosas. Por eso hace énfasis en la Escritura. Una vez más les da advertencia y le vuelve a advertir y le advierte, pero sabe que tomará acciones tajantes para que estas cosas no vuelvan a suceder. Sigue diciendo el versículo: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Lo que quiere decir es que él no quiere dejar cabo suelto, él quiere resolver todo en esa vez que vaya. Ha tomado la decisión firme que pondrá punto y final a este comportamiento pecaminoso. No habrá tiempo, no habrá más tiempo, no dejará más tiempo para que la gente no tenga más opción, o cambia o fuera. Y esto nos habla que en circunstancias como esta, nosotros también tenemos que actuar como el apóstol Pablo, como también lo hacía Jesús. El pecado debe ser corregido. El pecado debe ser disciplinado. Porque, como dice la palabra de Dios, al que Dios ama, disciplina, corrige. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y más cuando surgía un problema de esta magnitud en una iglesia. Es un problema grave. Y no solo en la iglesia de Corintio. También se nos ha dejado para que si nosotros tenemos algún tipo de problema en la iglesia, tenemos pasos y tenemos pautas cómo tratar esos asuntos. Cuando surge un inconveniente, cuando surge un malentendido, porque realmente a veces surgen conflictos entre nosotros, ¿o no? ¿Verdad que a veces surgen malos entendidos? ¿O eso no pasa aquí? Solo pasaba en Corinto. También en la iglesia puede haber malos entendidos. Y nosotros debemos, ¿qué? ¿Ser inmaduros o maduros? Maduros en estas cosas. Y espirituales. Y es la mejor manera de resolver las cosas. Como decíamos el domingo, el conflicto vamos a tener. ¿O no? Problemas vamos a tener, vamos a enfrentar dificultades. Vamos a pasar por situaciones complicadas. Malentendidos seguramente. Porque somos humanos, podemos fallar, podemos meter la pata, ¿o no? ¿Ofelia falla? Sí. Ah, yo pensaba que no. ¿Y Jardín por allá falla también? No, Jardín no. Dice que no. Andrea dice que no. Todos podemos meter la pata, podemos equivocarnos. Podemos decir una cosa, pero la otra persona entiende otra cosa totalmente diferente. Y puede haber un malentendido en esas cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tenemos instrucciones en la palabra para hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros queramos, porque hay algo detrás de todas estas cosas: ganar al hermano. Ese es el fin, ganar al hermano, no ganarle, sino ganar al hermano. Debemos tener una actitud correcta, una actitud adecuada a la hora de ejercer la disciplina, de corregir a alguien, con las actitudes correctas, con las motivaciones correctas de querer resolver el problema, no de querer quedar siempre como los gatos. ¿Saben cómo quedan los gatos siempre? No, parados. Los gatos siempre quedan parados, quedan tranquilos, quedan bien. Y esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es ganar al hermano, no ganar. Cuando surge un problema, cuando surge una dificultad,
Lo lógico no es salirnos siempre nosotros con la nuestra, sino resolver el problema, como dice la palabra de Dios, y ganar al hermano. Es decir, que si ha cometido un error este hermano o esta hermana, con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas 6, del 1 al 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Verdad que a veces por corregimos mal o amonestamos mal y metemos la pata? ¿Verdad que a veces pasa eso? Queremos hacer una gracia y nos sale una morisqueta. Y eso no está bien. Ganar al hermano, restaurarle. ¿Y qué pasa si no corregimos el error? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué pasa cuando no corregimos el error? Y dejamos... Imagínense que Pablo no hubiese corregido lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Seguiría siendo un desmadre. ¿Qué pasa si ahí surge un problema entre nosotros y no lo resolvemos? Ocasiona otro problema mayor, o más grave, o de una cosita pequeñita se hace un gigante. Entonces, por eso es necesario que nosotros no dejemos que el diablo gane terreno. No debemos permitir esas cosas, sino resolver siempre las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ejercer la disciplina en el tiempo correcto. Hay que ser entendidos en los tiempos. Porque si el diablo gana terreno, en la iglesia de Corinto estaba ganando terreno. Por eso Pablo estaba ahí tratando de ayudarles a que no ganara terreno. Pero algunos hermanos estaban torcidos. Y eso es lo que hace el pecado, nos tuerce la visión. Y para evitar que el pecado tuerza la visión y que gane terreno el diablo, debemos ejercer la disciplina, porque la disciplina es necesaria. Dios al que ama, disciplina. ¿Usted cree que para Dios es importante la disciplina? Para Dios no es importante, es muy importante la disciplina. Muy importante. Dios es un Dios de orden. ¿Y quiere que hagamos las cosas ahí torciditas? No. Que hagamos las cosas muy bien. De hecho, entre nosotros, bien sea entre nosotros como iglesia, como hermanos o con nuestros hijos, la palabra de Dios nos da muchísimos pasajes que nos hablan de esto, de la disciplina, que es necesaria la disciplina. Por ejemplo, Proverbios 15:32 nos habla de que el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Qué pasa si aplicamos estas palabras a nuestros hijos o como hijos? Si no nos disciplinan, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo crecemos? Crecemos bien educados, ¿verdad? Mal educados. Dice la palabra de Dios un proverbio muy interesante, Proverbios 29:15. Vamos a leer Proverbios 29:15. Ustedes lo conocen, seguramente lo han leído en otra oportunidad, pero quiero que vayamos a él. Proverbios 29:15. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que no lee? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Han visto en el parque, digo los que tenemos hijos chiquititos, en el parque o en el supermercado o en el centro comercial ensuciando los vidrios, que esté la limpia? ¿Han visto algún muchacho consentido? Esteban a lo mejor le ha recordado a su generación, no, Esteban no es así. Pero, ¿han visto algún muchacho consentido? Como dice la canción de Oscar de León, tumba florero, rompe el plato, quiebra los vasos, hace desastre. Un muchacho. Y peor aún, el problema no es tanto que sea el niño consentido, sino que el padre aún más lo consiente. Hace poco un cliente me comentaba que al hijo lo expulsaron del colegio porque él, donde vivía, en su país de origen, le enseñó a hacer figuritas con las manos, con una de las manos, a algunos de sus trabajadores, porque tenía mucho dinero y tenía varios trabajadores a su cargo.
Y el niño aprendió por juego, por gracia, a hacer esa moriqueta con la mano. No le puedo decir explícitamente, ya ustedes lo saben. Pero, y luego el niño se mudó de aquí, ya lo han echado de 2 colegios. Porque lo mismo, la maestra le dice algo y le saca la manito y le hace a la maestra figurita. ¿Ustedes creen que eso está bien? Aquí se cumple la palabra. El muchacho consentido avergonzará a su madre, y al padre, y al abuelo, y al tío. Pero hay muchos que no leen. Yo creo padres, yo he vivido con el supermercado. Los niños comienzan a agarrar los cartelitos y se ponen a jugar. Y estando el padre ahí, el otro día nada más, el niño que quería el queso se le puso al padre de este y el padre le agarró el queso y se lo dio. El detalle es ese, que a veces los padres consienten pequeñas cositas, comienzan con pequeñas cosas y ya después cuando son mayores ya es intolerable, es increíble. Conozco a un familiar que desde pequeño era tan terrible, pero tan terrible, que nadie lo invitaba a las fiestas familiares, nadie, porque era terrible, pero terrible. Y cuando llegaba a la fiesta o a la reunión o a lo que sea, o de visita, la liaba. Daniel Travieso. Era peor que Daniel Travieso. Daniel Travieso era un angelito al lado de él. John, ¿cómo que era así? Que yo era así. Vale, vamos a concentrarnos en la palabra, hermanos, porque ¿qué pasa? El hijo consentido avergonzará a su madre y a su padre. ¿Verdad que es nuestra responsabilidad como padres criar a nuestros hijos de una manera eficaz? Sí, porque normalmente no dicen, ay, mira ese niño tan tremendo, y no, eso es la mamá o el papá que no la han educado. Eso no. Mucho, como decía la hermana, Le echan la culpa a nosotros. siempre le echan las culpas a los pobres padres, que educamos también a nuestros hijos. No, pero es que la verdad, mira, y llega un momento, yo te lo digo porque yo he sido así, yo te lo doy de experiencia. Y el abuelo todo era, y si yo le pedía algo, el abuelo me lo daba todo. Y que lo que pasa es que uno se va creciendo pensando eso, de que todo no se lo merece, no es así. Ese es el detalle, como decía la hermana, que a veces los niños crecen como que todo me lo merezco. Y los abuelos, ay, los abuelos. Menos mal porque por aquí no hay abuelos, ¿no? Nosotros debemos educar a nuestros hijos, como dice la palabra de Dios en Efesios 6:4. Dice, en disciplina y amonestación al Señor. Vamos al pasaje en cuestión. Efesios 6:4. Para que vean que no me lo invento. Lo dice la palabra de Dios, está ahí. ¿Lo tienen? Efesios 6:4. ¿Quién lo quiere leer? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Criarlos en disciplina y amonestación al Señor. Defensa. Dice Proverbios 3, del 11 al 12, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama, dice, castiga, corrige, reprende, reconviene, como el Padre al Hijo a quien quiere. Como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos aquí? Creo que la mayoría. ¿Cuántos somos hijos? ¿Todos? ¿Verdad que si nuestros padres realmente nos quieren, deben corregirnos? Es necesaria la corrección, es necesaria la disciplina. Es que lo quiere tanto que es que le da de todo. Como es que yo no lo tuve, yo le doy de todo. Eso se desmadra. ¿Está bien eso? El hijo consentido es vergüenza del padre, de la madre y de la familia. Si nuestros hijos realmente nosotros no ejercemos disciplina en ellos, ¿saben qué? ¿Saben quién los va a enseñar? La calle. Y ahí sí que es peor. La calle, terrible. Saben, meditando en estas cosas, las cárceles están llenas de hijos desobedientes. Hijos e hijas desobedientes. Que pasaron de todo, que en muchas ocasiones sus padres pasaron de todo.
el hijo consentido, acaba así. Sus padres le dieron de todo y ahora están en un lugar donde no deben estar. Por eso es necesario, como dice la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 12, a partir del versículo 5. Este es uno de los pasajes más interesantes que podemos encontrar en la Biblia con respecto a la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante. ¿Lo tienen? Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Lo tienen? ¿Sí? Hebreos 12, a partir del 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Es decir, en el original, corrige, instruye, educa. Y azota a todo el que recibe por Él. Azota, azota, azota. ¿Qué dice el 7? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, escuchen bien, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Y saben cuál es el provecho? Para que participemos de su santidad. Nada más y nada menos. Dice el 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, que dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta que lo corrijan cuando hace algo malo? ¿O hace algo bueno con intenciones diferentes? ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie. ¿Pero es necesaria la disciplina? Es necesaria. Nosotros necesitamos la disciplina. Si no lo hacemos, como dice la palabra de Dios, malcriaremos a nuestros hijos, consentiremos, y las consecuencias serán terribles. Acabarán donde no deben acabar. ¿Qué pasa si un pastor no corrige a las ovejas? Piensen bien. Pónganse en nuestra posición ahora. ¿Qué pasa si ustedes son pastores y ustedes ven que yo estoy haciendo cosas que no son y no me corrigen? ¿Cómo crezco? Voy por ahí, voy por allá. Voy de malcriado. Voy por un camino que no es el correcto. Por eso es necesario que nosotros como pastores corrijamos lo deficiente a las ovejas, porque les amamos, porque les consideramos, porque no queremos que ustedes se vayan por el camino que no es correcto. Así que si a veces nosotros como pastores hablamos con alguno de ustedes y les echamos la bulla para ganarle, no por echarle la bulla, acepten la corrección, porque nosotros velamos, damos cuenta a Dios por vuestras almas y no queremos. ¿Quién quiere perderse? Nosotros como pastores no queremos que ninguno de ustedes se pierda. Por eso, si vemos que ustedes están yendo por un camino que no es, la disciplina es necesaria, la necesitamos, porque Dios al que ama disciplina. Es importante para nuestras vidas, para nuestra vida cristiana, porque si no nuestra vida fuera un desorden, estaríamos perdidos. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Antes de ejercer la disciplina, Pablo quería que ellos, como decía antes, hacer investigaciones necesarias y
y asegurar de que todos los que iban a ser corregidos merecían el castigo. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. No acusaría a nadie arbitrariamente, sino que la justicia iba a reinar en ese juicio, de presentarse. Pablo no quería hacer las cosas de una manera alegre, sino como dice la palabra de Dios, teniendo en cuenta las instrucciones bíblicas. Es la tercera vez que voy a vosotros. Y sigue diciendo en el versículo 2, he dicho antes y ahora lo digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Es decir, no lo voy a pasar por alto si voy otra vez. En este versículo 2 Pablo recalca ese hecho de ir a ellos después de haber recibido un montón de advertencias. Y hay otras versiones, por ejemplo la Biblia de las Américas, que dice: dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente, no voy a ser indulgente. Están bien avisados de que si la situación no se compone, todos van a sufrir. Pablo se vería forzado a ejercer la disciplina con severidad, es decir, de forma muy cortante, de una forma áspera, ya no amorosa, o sea, amorosa, pero ya no con titubeo, sino de una manera seria, como dice Tito 1:3, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo concluye con este paralelo: he advertido y estoy advirtiendo, mientras estuve presente y ahora estoy ausente por segunda vez, a aquellos que pecaron y a todos los demás anteriormente. Cuando regrese no seré indulgente, es decir, no voy a pasar por alto el pecado. Eso es lo que quería hacer Pablo con esta tercera visita. Voy a vosotros, se decidirá todo asunto. Ahora digo otra vez, como si estuviera presente, ahora ausente, que si voy otra vez no seré indulgente. Y de esto nos habla este último versículo. La palabra indulgente implica que no va a ignorar al pecado, ni al pecador. No va a consentir más al pecador no arrepentido. Indulgente quiere decir complaciente, paciente, condescendiente, tratar con superficialidad eso. No voy a ser indulgente, dice la palabra de Dios. Que si voy otra vez no seré indulgente, es decir, complaciente, paciente, sino que haré las cosas como las debo hacer. ¿Cómo eres cuando te toca corregir? Rectitud. ¿Eres recto ahí, en la llaga? ¿O es que no, mejor no le digo nada porque se va a enfadar? Blandengue, dicen por ahí. Con templanza. Con templanza, con firmeza, para ganar al hermano. ¿Te ha tocado corregir alguna vez a alguien? Como decía el domingo, esa es una de las cuestiones más, de las situaciones más incómodas que nos toca como pastor. Es una situación difícil, incómoda, pero hay que hacerlo, ¿o no? Dejamos que las cosas estén así. ¿Qué pasa cuando tu hijo comete un error? ¿Lo dejas pasar o lo corriges? ¿Eres indulgente o eres serio con ellos? Indulgentes no. ¿Eres complaciente, indulgente con el pecado? Estas son cuestiones que debemos analizarnos. ¿Eres condescendiente? ¿Admites el pecado? ¿O eres como Pablo, que lo enfrenta? ¿Debemos pasar por alto el pecado? ¿Debemos ser indulgentes? ¿O debemos ser severos con el pecado, como lo hacía Pablo? Estas cosas son serias y debemos meditar en ellas. Por eso, en este segundo versículo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez a vosotros, no seré indulgente. Voy a hacer las cosas como las debo hacer,
Si tengo que echar mano de mi apostolado, lo voy a tirar. Porque quiero corregirle, quiero ganarle para Cristo. Y como ya no nos queda más tiempo, yo quiero que realmente nosotros, cuando vayamos a casa, cuando estemos en el coche, cuando nos vayamos de aquí, que ya todo el barullo se va, meditemos en estas cosas. En la disciplina. Dios, al que ama, disciplina. Dios nos ha disciplinado muchísimas veces. Nos ha llamado la atención muchísimas veces en muchas áreas de nuestra vida, en muchas cosas. Pero realmente nosotros le estamos prestando atención a esas cosas que Dios nos dice. O estamos siendo indulgentes, o sea, no le estamos prestando atención. Yo quiero animarles a no solo a partir de hoy, sino de siempre en nuestra vida espiritual. Prestémosle atención a estas cosas. Los hermanos en Corintios no le estaban prestando atención, mucha atención, algunos, al pecado. Estaban siendo indulgentes. Prestémosle atención. Y si hay que disciplinar a alguien, hagámoslo, pero con espíritu de mansedumbre, para ganarle, para ganar al hermano. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno de nosotros se pierda, sino que vivamos una vida de tal manera que agrade a Dios, que cuando Dios nos mire, diga: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, que vive en santidad, que está apartado para Él. ¿Amén? Así que ánimo, reciban, yo lo digo de último, reciban un caluroso abrazo y saludo del pastor Nicolás y de Montaña, que ellos vuelven pronto. Seguirá él con el estudio la semana que viene, porque ya yo no estaré entre ustedes, yo me iré con el Señor. Si voy con el Señor mejor, y con el Señor en el avión, con el Señor piloto. Pero unas cosas sí quiero decirles. Seguramente nos veremos luego, pero si no nos vemos más, sigamos perseverando en los caminos del Señor. Sigamos siendo diligentes con sus cosas, no negligentes. Y aceptando la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. Así que vamos a ponernos en pie y alguien que ore, dando gracias a Dios por este tiempo, dando gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos ha sido dejada para nuestra instrucción y para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguien que quiera orar? Señor, Padre, te pido por el que tú has dado, Señor, desde aquí, Señor, para aprender de ti, Señor, la palabra que tú nos has dado, Señor, que podamos recordar, Señor, y cumplir muchas cosas, Señor, que podamos entender lo que tú dices, Señor, que tú vienes a explicarnos, Señor, que vamos a salir de aquí, Señor, que nos olvide, Amén. Que Dios les bendiga. Salúdense.